Compartir un poquito parte de poco, mucho conocimiento que maneja uno de esta temática. Yo voy a ir conversando. Si alguno quiere intervenir, me lo puede hacer saber y podemos ir avanzando en las reflexiones y los comentarios y opiniones que ustedes tengan del tema. Como bien decía o dijo la autora María Antonieta, vamos a hablar de lo que sería el pensamiento analítico y crítico, pero no podemos hablar de eso sin antes hablar de dónde proviene. Y ello proviene de la filosofía del pensamiento, y así es como lo abordan la mayoría de los autores que tratan este tema, desde Sócrates, Platón, hasta, bueno, nuestros días. En este momento la filosofía muy reciente es la filosofía de la inteligencia artificial, por ejemplo, para que podamos ver pues cómo la filosofía viene evolucionando a lo largo de toda la historia. Entonces no podemos introducir, desde mi punto de vista, ningún análisis sin antes estar claro en qué postura filosófica estamos nosotros. Hoy, bueno, les traje esta presentación, la filosofía del pensamiento, que consideramos que es un fundamento esencial para el método de análisis de los casos bioéticos, sobre todo el caso de nuestro amigo que ya no está presente, ¿verdad? Ludwig Smith. Entonces, para la próxima lámina, por favor, vamos a hablar primero de la filosofía analítica, así dividí la presentación. Vamos a hablar de la filosofía, vamos a hablar de cómo se relaciona esta filosofía con la ética y bioética y después cómo es el método de análisis de esta filosofía. Posteriormente haremos el mismo esquema, pero con la filosofía crítica. Y al final vamos a hacer una comparación de ambos tipos de pensamiento. Comenzamos entonces la filosofía analítica, la siguiente lámina. Allí les traje, bueno, un compendio de parte de lo que yo leí de varios autores y entonces hice allí una propuesta de lo que es la filosofía analítica. No utilicé para nada en esta actividad la inteligencia artificial generativa, aunque creo totalmente en ella, pero con toda la honestidad, esto no es producto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí les coloco cómo la filosofía analítica, pues es una filosofía que comenzó hace más de un siglo en este caso, y es una filosofía que parte de las posturas liberadoras del hombre, del tiempo, de poder entender el entorno que está alrededor de cada uno de nosotros, de las personas, alrededor del mundo entero. Comienza como una postura un poco, yo la llamo domesticada y escolástica porque se comenzó a enseñar en las universidades y posteriormente pues se generalizó a todos los espacios de la vida científica, del mundo científico y cotidiano también. Hubo una crisis pues en la civilización europea, allí hubo una reunión del Círculo de Viena, después de todo lo que fueron los problemas con la Segunda Guerra Mundial, y este Círculo de Viena que comienza a discutir y a debatir sobre los alcances, la destrucción que hubo incluso en esta guerra, comienzan a utilizar para interpretar las distintas situaciones que se sucedieron, lo que posteriormente se llamó la filosofía analítica. Posteriormente a esa Segunda Guerra Mundial, pues entonces ya se adoptó en el mundo de las universidades y de allí, bueno, que hoy en día hablamos plenamente y ampliamente de la filosofía analítica, que yo sé que todos ustedes la conocen porque de alguna manera siempre la hemos aplicado, sin embargo, al menos no la hemos visto con este enfoque. Ahí les traje algunos representantes, los que a mi criterio creo que son los que más han planteado y los que han trabajado la filosofía analítica. Coloqué de último el Círculo de Viena, sin embargo, yo considero que es el primero porque son ellos los que comienzan a hacer ese tipo de análisis. Está Moore, coloco a Moore de primero porque es el autor que más, o el filósofo que más se utiliza en los centros universitarios estadounidenses, igual que el de Russell, Wittgenstein, que es en Alemania, y Gödel también, un alemán. Bueno, él no es alemán, él es austríaco, pero está en Alemania. Todavía algunos de ellos están por allí escribiendo todavía. Vamos a la siguiente lámina. Ahí les describo un poquito, ¿no?, lo que ha sido la filosofía analítica o en qué consiste, ¿no? Generalmente, pues de ella se han derivado algunas disciplinas filosóficas clásicas,
En ella se ha sustentado, se sustenta, sí, parte de la sociología, por ejemplo. La psicología también ha tomado elementos de este tipo de filosofía inicialmente, pero hoy en día la ha asumido inclusive la ingeniería, todas estas posturas filosóficas analíticas para poder interpretar los distintos fenómenos que desde las distintas miradas del mundo científico se dan para interpretar los objetos, lo que llamamos la ontología del objeto de estudio, ¿no? Aquí les coloqué que la principal tarea de esta filosofía es el análisis. Imagínense, primero fue del lenguaje, un lenguaje lógico, epistemológico, que es el lenguaje que se produce a través del conocimiento y de la forma como se expresan los hallazgos cuando entonces nosotros analizamos o se analizaban en ese momento los distintos discursos, que fue como comenzó a hablarse de esta filosofía analítica. ¿Qué escribe la gente? ¿Cómo lo dice? ¿Qué hay detrás de eso, de esos discursos? ¿Qué hay detrás de los contenidos de esos discursos? Y para poder lograr la interpretación de lo que hemos llamado a veces, que lo dejamos entre líneas, justamente para eso se utilizó la filosofía analítica. Es una forma lógica, pues, de interpretar el mundo a través, pues, de los distintos significados que podemos observar, por un lado, con lo que se escribe, con el lenguaje, pero por el otro también, más adelante, con las observaciones que podemos hacer de ese mundo que nos rodea. Lógicamente, para poder hacer esas interpretaciones, entonces se establecen interrelaciones desde el punto de vista de los distintos sistemas de representación para que justamente al hacer esas interpretaciones podamos tener el conocimiento global del contexto del objeto de estudio que estamos abarcando. Entonces más adelante vamos a conversar cómo entonces el pensamiento analítico de alguna manera divide el objeto en partes para poder ver sus interrelaciones. ¿Y por qué se hace eso? Porque viene desde la filosofía analítica, puesto que los filósofos establecen que ningún objeto de estudio, ningún ser, llamemos ser a cualquier cosa, hay autores que hablan de la cosa, no hablan ni siquiera del ser, para que podamos entender que no solamente el ser es el ser humano, sino cualquier objeto que nos rodea y cualquier fenómeno que forma parte de la vida y del mundo, ¿no? Entonces ellos allí planteaban que para poderlo interpretar partían de que existían relaciones que lo determinaban y que estas relaciones había que estudiarlas por separado para poderlas comprender y luego poder integrar en una forma lógica la interpretación de ese objeto de estudio. Esto dio paso también al positivismo. Lo llaman algunos de ellos el positivismo lógico, porque al hablar de la lógica es porque se establecen esas relaciones o interrelaciones de una manera coherente, articulada, y a eso es lo que llamamos lógico, para poder interpretar entonces esas realidades. Por ahí coloqué al final, la filosofía analítica exige claridad explícita para explicar los fenómenos de la realidad. Eso es importante porque cuando nosotros hacemos entonces los análisis, de los estudios de caso en la bioética, nosotros tenemos que tener claridad en lo que explicamos. No podemos dejar algunas ideas o elementos, digamos, vagando, sino que hay que ser muy explícito, hay que ser muy organizado, muy lógico cuando se interpretan esas realidades. La siguiente, por favor. Ahí establecí, o trato de establecer una relación entre la filosofía analítica y la ética. La filosofía analítica distingue tres niveles de reflexión sobre la filosofía moral, que es como yo lo llamo. La metaética, investigar los conceptos morales del lenguaje moral, pero también la metaética está por encima de lo que sería la ética. Digamos, viene de lo etéreo, de lo muy generalizado, a las particularidades entonces que forman y caracterizan los principios éticos y bioéticos, y que está centrado pues en los conceptos morales. Y aquí vuelvo a insistir, y en el lenguaje moral, lenguaje que no solamente se expresa a través, valga la redundancia, de la expresión oral, sino también de la expresión escrita, pero también de la expresión gestual que podemos hacer nosotros las personas. El segundo nivel es la ética normativa, que examina y produce juicios éticos. Aquí ya nos vamos acercando un poco más al trabajo que nosotros hacemos acá en esta maestría. Y finalmente la ética aplicada, que investiga los principios normativos
que deberían ser aplicados en los casos difíciles, yo dijera en los dilemas. A menudo casos creados por tecnologías o conocimientos científicos. Yo quise incorporar las tecnologías porque, como decía aquí informalmente temprano, bueno, estoy metido ahorita en ese mundo y bueno, estoy trabajando hasta donde puedo con todo el problema ético que se nos viene presentando por el manejo de la inteligencia artificial generativa. La siguiente. Fíjense, ya hablamos de lo que es la filosofía analítica, ahora vámonos al pensamiento. Pensamiento que parte entonces de estos principios filosóficos. Y ahí les coloco pues que el pensamiento analítico es un pensamiento razonable y reflexivo. Razonable justamente porque comienza a explicar las relaciones que se dan entre los distintos componentes del objeto de la situación para poder entenderlo de una forma reflexiva por parte de nosotros. Y eso es importante y se lo subrayé porque aquí luego vamos a marcar la diferencia con el pensamiento crítico que dista de alguna manera de este pensamiento razonable y reflexivo y luego lo vamos a ver por qué. Ahí les coloco que es acerca de un problema, ¿no? Se centra en decidir qué hacer o en qué creer y la relación existente entre el problema y el mundo general. Allí les volví a acotar la relación que existe, las interrelaciones que se dan, las distintas sinergias que ocurren con todos los elementos que componen ese problema o esa situación de dilema que nosotros estamos estudiando o pretendemos analizar, estudiar o estudiar, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son todos los factores que inciden en esa situación para poder establecer las relaciones y interpretarlas de una manera razonable y reflexiva, siempre con evidencias. Eso es importante acá en la filosofía analítica. Aquí les coloco que el rasgo distintivo en este tipo de pensamiento es que divide al objeto de estudio o problema en partes más pequeñas que son identificadas, categorizadas y analizadas por separado para obtener una respuesta o solución y luego se traslada aplicándola al todo. Entonces, acá se parte en el pensamiento analítico que tenemos primero que tener un, hacer una reflexión en cada uno de los elementos que compone la situación que estamos estudiando o analizando y luego establecer la relación entre cada uno de ellos que ya lo hemos estudiado en profundidad. Eso para poder acercarnos a la conclusión más acertada, más lógica sobre el caso que estamos analizando o el problema que estemos estudiando. La siguiente. La siguiente. Allí estamos. A él le coloqué algunas características. El pensamiento analítico se fundamenta, aquí lo coloqué, en evidencias y no en emociones. Entonces tenemos que cuando hacemos este tipo de análisis, digo yo, deslastrarnos de una cantidad de preconceptos y conceptos que tenemos nosotros mismos para poder abordar de la forma más objetiva posible el objeto de estudio o el problema que estamos analizando. Por eso siempre buscamos las evidencias. Las evidencias ¿dónde? Puede ser en la realidad, puede ser en el lenguaje, puede ser en el escrito, puede ser en el contenido del escrito. Pero hay que ir identificando esas evidencias que me van a llevar a la conclusión del caso. Segundo, bueno, es detallista y es metódico el pensamiento analítico. Yo diría que muy metódico, porque por supuesto, para poder identificar las distintas partes que componen el problema, estudiarlas en profundidad cada una y luego interrelacionarlas, tiene que existir un método. Y por eso aquí en esta unidad curricular o asignatura que ustedes ven llamada método, estamos estudiando justamente lo que es el pensamiento analítico, ¿no? Porque lleva ese proceso sistemático, riguroso, para poder establecer un análisis lógico de la situación. Tercero, implica descomponer las partes en un problema para entender su estructura y cómo se interrelacionan, pudiendo identificar lo relevante y lo irrelevante. Esto lo he venido conversando ya desde hace un ratito, ¿no? Y cuarto, en la búsqueda de la solución o conclusión, bueno, ahí con lo que se atraviesan varias instancias, ahora no me gusta la palabra se atraviesa, digamos intermedia en varias instancias, como son formulación de hipótesis, reformulación del problema, la reflexión y el planteamiento de nuevas estrategias. Fíjense, cuando nosotros ese objeto de estudio, ese problema, ese dilema, esa situación que queremos analizar, la descomponemos en el pensamiento analítico, tenemos que recomponerla,
Porque cuando entonces yo lo divido en sus subpartes y estudio en profundidad y analizo en profundidad cada una de esas pequeñas partes, al integrarla, yo replanteo la situación. Incluso cambio, vuelvo a retomar las hipótesis y las vuelvo a reformular también. Pareciera que el pensamiento analítico nos lleva entonces a un continuo de situaciones, porque una vez que yo reformulo el problema, es posible que cuando haga la reflexión tenga que volver a insistir en él, justamente planteando las nuevas estrategias que coloco allí, ¿no? Para finalmente seleccionar entonces la más adecuada. Esto funciona para la toma de decisiones, la solución de problemas científicos y la resolución de conflictos y dilemas, no solamente desde el punto de vista científico, sino muchísimas veces hasta desde el punto de vista cotidiano. Entonces yo creo que el pensamiento analítico ha sido uno de los pensamientos que más hemos desarrollado en nuestra formación académica, no sé ahorita si de bachillerato, pero sí en el mundo universitario. Es un pensamiento que lo hemos venido desarrollando durante todo nuestro periodo de formación. No sé si van a estar de acuerdo conmigo en eso y lo podemos discutir después. La siguiente. La siguiente, por Sí, sí, favor. sí, estoy en eso. Lo que pasa es Ajá, que no me quiere pasar. No, ahora sí. no te digo que la tecnología echa broma, chica. Ok. Antes de entrar a la filosofía crítica, déjame la lámina anterior. Quiero indagar si alguno de los participantes quisiera intervenir con respecto a la que hasta ahora hablamos, que tiene que ver con la filosofía analítica y el pensamiento analítico. Esto para yo no hablar yo solito, ¿no? Si no, podemos seguir. Profesor, una pregunta. Bueno, Jenny Blanchet, te estoy viendo ¿cómo por aquí. está? Muy bien, gracias. Encantado. Encantada. Por lo que estoy entendiendo, tenemos que alejarnos de lo que es la parte emocional y ser más objetivos, ¿verdad? Con esto. Sí. Supongo que Ujú. entonces, por supuesto, va a haber pasos. Esos pasos o esos métodos me van a hacer identificar en qué momento yo puedo estar cayendo en emociones y no siendo analítica o la misma forma de desestructurar tanto el problema y llevarlo a lo mínimo para lograr que no se me pase nada, sería lo lógico que yo esperaría para tener la seguridad que no estoy siendo subjetiva. No sé si me explico con la Así pregunta. mismo. Sí, así Ok. mismo es porque, claro, después de conversar esto existe, ¿verdad? Unas pautas, por decir de alguna manera, una metodología en la cual vamos a utilizar el pensamiento analítico. Metodología, por eso decía hace un rato, que es rigurosa, sistemática, que si nosotros lo practicamos de esa manera, seguimos los pasos que están establecidos, seguramente podemos deslastrarnos de esas subjetividades. Fíjense que ustedes están relacionados con eso, porque cuando hablamos del método científico, el método científico justamente es analítico, es un proceso analítico. Fíjense que nosotros entonces, cuando hablamos de la definición del objeto de estudio, cuando hablamos de los materiales y métodos, de las metodologías que vamos a utilizar, eso en una investigación científica, ¿no? Eso está totalmente establecido paso por paso y es cíclico. Entonces, si nosotros vamos respetando esos pasos, bueno, desde el momento que planteamos hasta las hipótesis y la forma de plantearlas, nosotros podemos garantizar de alguna manera la validez, eso es importante, la validez de las conclusiones que obtenemos en este tipo de análisis, pues, que hacemos de los casos. Si no, la validez queda cuestionada, lo que entonces no es que sea malo, lo que implica es que entonces cuando se llevan las conclusiones que yo he hecho a una discusión, seguramente hay que replantear la situación y volver a aplicar el... No oímos, no te oímos, Fidel. No, no, no se escucha. No se escucha. Déjame ver si se le cerró el Ya micrófono va, o algo así. ya va. Tranquilo. ¿Me están escuchando? Ahora Ahora sí. sí, Sí. Jenny, ¿no ahora sí, escuchaste doctor, todo ahora lo sí que la dije? escuchamos. Ay, Dios mío. Profe, está ahorita acordándome que el profesor Smith, si no mal me equivoco, él era ingeniero. Sí. Sí,
Ingeniero en sistemas. El medio clase en la Simón Bolívar, en Sí. un diplomado de gerencia que hicimos. Y yo me Ujú. acuerdo que él trataba de explicarnos, de identificar el sistema y sus partes, y haciéndolo bien pequeño todo, lográbamos al final tratar de hacer de ese problema algo que no fuera tan subjetivo. Porque ahí daba como los primeros pasos de bioética y ahora yo entendiendo que estuve con el profesor, siempre me di cuenta que nos habló de bioética sin nosotros realmente ver la materia como tal. Totalmente, Un totalmente. catire alto, un poco Gordito, pero purento de lentes, sí. después perdió mucho peso. Después perdió Fuimos la cabellera. incluso fuimos Excelente equipo sus de clases, por trabajo, cierto. De ese ¿no? curso de gerencia fue súper bueno, de verdad Y que sí. profesional también. Yo compartí Sí, con sí, él, si me permiten, en el otrora Ministerio de Sanidad. Estuvimos trabajando un largo tiempo juntos y ahí, bueno, se hizo muchos cambios, justamente con la asesoría del doctor Lubin Smith. Se hizo mucho trabajo en el área de la salud con él. Y de verdad, pues cuando yo lo conocí, yo no pude creer nunca que él era ingeniero, pero por el tipo de pensamiento que manejaba. Pero un hombre sí, muy inteligente, eso sí. sí. Muchas Jenny, gracias, no sé, profesor, me quedó claro. estamos para servirle. Muchas Gracias a gracias. usted, porque con esta intervención, pues puede uno profundizar un poquito más Gracias, profe. a su orden. Entonces, vámonos con alguien más, antes de continuar con la filosofía crítica. Por aquí, Keiler. Ah, Keiler. ¿Cómo estás? Saludos desde Maturín. Ay, qué bueno. Me imagino que por allá hay calor, aquí está haciendo frío. Bueno, si supiera que allá tienen frío y aquí hay cosas raras, está haciendo frío. Está bien, la Vea, escucho. lo que quiero saber es lo siguiente, en cuanto a los niveles de reflexión sobre la filosofía, ¿no existe alguna discrepancia cuando no se incorpora en este caso la ética descriptiva? Porque como esta habla también de esos sistemas, las normas, las creencias morales, entonces no sé si hay alguna discrepancia también en el caso de no incluirla en cuanto a los niveles de reflexión. Lo digo porque, Discrepancia. Ah, o perdón, sea, perdón. sí, lo digo es porque casualmente estoy tocando ese punto con los estudiantes en formación que tengo en enfermería y justo hablábamos de la ética descriptiva, cómo la aplicaban, o sea, las diferencias que existen en cada una. No haciéndolo tan profundo porque son apenas estudiantes de pregrado, recién saliendo de bachillerato, explicándole de una manera que puedan comprender cómo lo van a aplicar desde ya hasta un futuro cuando se formen como profesionales. Claro. Fíjate, la ética descriptiva yo diría que es el inicio, el proceso del análisis de los casos, el pensamiento analítico, porque lógicamente cuando nosotros vayamos a aplicar esto en nuestro esquema, partimos de un diagnóstico, de un acercamiento, y ese acercamiento es descriptivo. Sí, Entonces, digamos que ahí estaría como que incipiente el comienzo, el análisis a lo mejor de un dilema bioético, pero sí, porque lógicamente no excluye, de ahí parte justamente pues el análisis o el pensamiento analítico o el método analítico para interpretar los casos. Así que, es, por supuesto, es muy valiosa la ética descriptiva. Eso nos hace entender justamente y descubrir todos los elementos que están allí presentes en el caso, ¿no? Porque esto exacto, viene, sí, porque viene justamente de la hacen, descripción, ¿no? Sí, sí, ellos hacen mucho énfasis, los estudiantes, a pesar que son adolescentes, algunos son mayores de edad, pero muchos son de 17 años, toman mucho en cuenta por lo menos los casos del aborto en Venezuela, en las adolescentes, y lo hablan de una manera, y de por sí esa es una forma como que abordar este tipo de casos en la bioética y que ellos vayan comprendiendo cómo así es, tienen. Bueno, así gracias, es. mi doctor, gracias. Estamos para servirle, gracias a usted. Saludos. Por ahí una manito levantada. Alina Arriaga, veo aquí. Alina, Alina, buenas noches, ¿me escuchan? buenas. Sí, Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Escuchándolo hablar a usted acerca del pensamiento analítico como método, le quisiera preguntar a ver si me puede aclarar algo. Desde el punto de vista
de metodología yo encuentro mucha similitud con lo que es el análisis a través del método científico, ¿verdad? Por Que es supuesto, un claro. análisis de carácter cuantitativo, pero también dentro de que sustenta la filosofía o el pensamiento analítico, hay una parte que usted señaló allí donde dice, divide el objeto de estudio en partes pequeñas, identificadas y categorizadas, donde se analizan o que permite analizarlas por separado. Ese método de análisis o ese camino para realizar ese análisis también tiene mucha similitud con un análisis de carácter cualitativo, que es el que utiliza la teoría de Strauss-Corbin, que se hace el análisis por categorías. ¿Estoy errada? ¿Estoy en el camino correcto? Quisiera escuchar su opinión al respecto. Yo tengo una postura muy particular. Yo creo que en la ciencia ninguno estamos errados y ninguno estamos acertados. La ciencia nos permite eso. Pero voy a tratar de darte respuesta. Fíjate, el pensamiento analítico, fíjate que él parte, si bien es cierto que se asume dentro de un proceso positivista y un enfoque positivista de la ciencia, recordemos que parte del análisis del lenguaje, del discurso, y eso, en términos más claros, eso es cualitativo, no es cuantitativo. El análisis del discurso tiene un peso fundamentalmente cualitativo, que lo hemos asumido como método científico por la rigurosidad. Eso es otra cosa. No quiero decir que en lo cualitativo no sea riguroso, no, más bien es más riguroso todavía. Pero el método y el pensamiento analítico es válido para cualquiera de estos dos paradigmas, totalmente válido. Y repito, bueno, si inicialmente comienza con el análisis del lenguaje, y el lenguaje no solamente escrito, sino oral y gestual, ahí hay un componente cualitativo importantísimo. Lo que pasa también es que cuando la filosofía analítica y el grupo ahora acabo de olvidar, el grupo del que les hablé, se hacen presente, acuérdense que esto es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, El no grupo de solamente, Viena. El ¿me grupo de oyen? Viena. Sí, sí, sí. El grupo de Viena, sí, gracias por recordarme. Ellos están analizando la situación de la guerra, de las consecuencias, pero paralelamente se está gestando también toda la lucha que tenía la psicología por convertirse en ciencia y comienzan también ellos de alguna manera a trabajar los métodos cualitativos. Así que eso fue como que paralelo, lo cuantitativo con lo cualitativo, o en otras palabras, lo positivista con la parte fenomenológica de la investigación. Eso es paralelo. Claro, acuérdense que las atrocidades que se cometen en esta Segunda Guerra Mundial, donde estuvimos entonces en estas concentraciones, estos grupos donde se experimentó con los judíos, pero que también Estados Unidos experimentó me van a disculpar el término, con la raza negra, no debería usarlo así. En ese momento, claro, hubo un predominio de lo cuantitativo por el gran daño que había de alguna manera que dar respuesta y como digo yo, frenarlo. Entonces cayó más en lo cuantitativo y en lo positivista, pero paralelamente se estaba desarrollando y gestando también el método cualitativo. Así que pues el pensamiento analítico y el análisis analítico es válido pues para las dos tendencias. Aspiro a Lina a haber satisfecho tu pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos para servirle. ¿Alguien más? Miren, todo lo que yo digo no es amén, ¿no? Porque yo también me equivoco. En el auditorio puede haber gente que se contraponga a lo que yo digo. Es totalmente válido porque también hacemos el debate. Yo tengo tiempo hasta las 5 de la mañana, porque a las 6 tengo que bañarme a las 5 para salir a las 6. Así que tiempo tenemos. No hay otra Claro, manera de vale. aguantar. Yo no te voy a tarea hasta las 5 de la mañana, mentira. Ajá. ¿Alguien más entonces? ¿O seguimos? Seguimos.
porque no veo más manitas levantadas por allí. A menos que... Seguimos entonces. Ok. Ajá. No Vámonos sé con la si filosofía. Fíjense, el pensamiento analítico ya va. es que Aquí te está el faltaba esto, proceso. ¿no? Estas no las saltamos. Sí, El proceso del pensamiento analítico, ahí va entonces, por ejemplo, para la amiga Liana, o Alina, perdón, que de alguna manera da respuesta a eso. Fíjense el proceso del pensamiento analítico, ¿no? Ah, y la amiga Jenny, que también hablaba de cómo hacer para no caer en la subjetividad, pero aquí hay parte de ese proceso que nos permite, de alguna manera, avanzar en el pensamiento analítico de la manera más veraz, por decirlo de alguna manera posible, ¿no? Porque siempre va a estar la subjetividad presente. Entonces, el proceso indicado y se puede modificar, por supuesto, es pensar primero en el propósito, exponer la pregunta, eso es fundamental. Nosotros analizamos el caso y obligatoriamente tiene que surgir una duda o un cuestionamiento que es el que vamos a resolver. Cuando hablamos del método científico, entonces nos planteamos una pregunta para direccionar la investigación. Bueno, aquí en el análisis de casos, desde el punto de vista analítico, también es importante poner esa pregunta para tratar de darle respuesta. En función de esa pregunta, recopiló la información, una información que no solamente es del contexto, sino también la información teórico-conceptual y referencial que me permite a mí comprender, entender la situación o el problema. Nosotros, y sobre todo acá, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los casos de la bioética, nosotros no nos podemos fundamentar simplemente en lo que observamos y vemos. Tenemos que documentarnos. Hay que leer, hay que buscar, hay que revisar los autores para poder sustentar más adelante las conclusiones que podamos obtener del caso, ¿no? Plantear los puntos de vista. Aquí ya comienza, ¿ven? El desglose del objeto de estudio porque hay distintos puntos de vista, es decir, hay distintas situaciones que vamos a tener que analizar por separado, ¿no? Verificar esas suposiciones es cuando yo hablaba de evidencias, que tenemos que tener las evidencias para poder sustentar las conclusiones de este proceso. Pensar en las implicaciones, y ahí viene la reflexión de la que le hablé hace un rato, la reflexión de las personas que están analizando el caso. Se utilizan los conceptos, conocimientos para hacer las inferencias y finalmente establecer conclusiones razonables. Deben ser precisas, con suficiente evidencia, yo insisto mucho en eso, y además deben ser relevantes. Es importante la evidencia. Nosotros a veces, bueno, yo voy a hablar de mí, no de nosotros. A veces a Fidel se le olvida que es importante presentar, dar cuenta de esas evidencias, bueno, porque usted concluye eso, hay que tener el sustento de eso, que no solamente el sustento teórico, sino también de lo que nosotros observamos, bien sea en la realidad, bien sea el análisis de discurso, bien sea el análisis lógico de las distintas situaciones observadas, pero lo importante es que tiene que estar la evidencia para poder llegar a las conclusiones y que esas conclusiones tengan cierto fundamento de validez y sostenibilidad dentro de lo que son las conclusiones ante la reflexión que hacemos en el pensamiento analítico. No sé si ahora aquí quieren hacer alguna pregunta respecto al proceso. Bueno, seguimos. De todos modos, quiero informarles que, bueno, ustedes luego, como van a tener la grabación, pueden verla con calma y si surgen algunas preguntas, alguna reflexión, algo que quieran intercambiar conmigo, totalmente a la orden, van a tener mi número de teléfono, mi correo y podemos seguir también esta actividad sin ningún, sin ningún temor, sin ninguna limitación que se vayan a sentir incómodos, no nada que ver. Ustedes me pueden ir preguntando por teléfono si es el caso y podemos seguir aprendiendo todos. La siguiente, por favor, Gladys. Ahora sí vamos a hablar de la filosofía crítica, vamos a la analítica de un lado y vamos a la filosofía crítica. La filosofía crítica es una filosofía, de mi punto de vista, avanza o da unos avances más o unos pasos un poco más allá de la filosofía analítica. La filosofía crítica parte de la filosofía analítica, parte de los análisis, pero luego se incorporan otros componentes que nos permite ahora no solamente razonar, y reflexionar, sino algo importantísimo que tiene la filosofía, perdón, crítica, que es la argumentación.
Entonces van a ver en adelante lo que les voy a conversar, que a lo mejor van a ver similitudes con la filosofía analítica, pero lo nuevo es la argumentación. Ahí está la gran diferencia en el proceso de pensamiento crítico. El analítico es reflexivo, el crítico, aparte de reflexivo, es argumentativo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a ver entonces la siguiente lámina. Bueno, para mí el padre, pues de la... Aló, ¿me salí? Ahorita No, sí, sí. es que me hicieron una llamada aquí inoportuna. Sí. La filosofía crítica, bueno, el padre lo considero yo, que es Kant, ¿verdad? Él dice que es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Y también dice que el amor que experimenta el ser racional por los fines supremos de la razón humana. Entonces, fíjense, cuando él habla de fines supremos, está por encima de lo que nosotros podemos reflexionar. De allí es que hay que argumentar, porque hacemos un proceso más profundo que el analítico. Dice que los fines supremos de la razón constituyen el sistema de la cultura. Eso lo coloqué allí porque Kant así lo plantea. La filosofía crítica analiza contradicciones, fíjense, que la analítica no, y aportar nuevas respuestas y argumentaciones, eso debía haberlo yo subrayado allí, a la diversidad de problemas existentes en el ámbito del conocimiento y el mundo real. Para dar esas respuestas, la filosofía crítica utiliza la razón, fíjense, el análisis, por eso digo que la filosofía crítica parte de la filosofía analítica, pero le agrega la argumentación, un poquito más profundo, digamos, el estudio del caso. La siguiente, por favor. Voy a permitirle, la filosofía crítica asume una perspectiva práctica y transdisciplinar. En la filosofía analítica, sí, nosotros hacemos un sondeo de lo que pueden opinar otras disciplinas, pero la filosofía crítica la asume como parte del método. Necesitamos la opinión de distintos actores, de distintos profesionales, de distintas personas que tienen una visión diferente o no de la situación que estamos analizando. Entonces es estudiar el caso desde distintas posturas, desde distintas visiones, desde distintas opiniones, porque entonces aquí el análisis consiste en interpretar esas opiniones y luego hacer la interrelación. Mientras que en la analítica descomponíamos el problema en sus partes más pequeñas y luego las interrelacionábamos, una vez que lo estudiamos bien, la filosofía crítica, los elementos que toma en consideración para el análisis son las posturas o las distintas posturas o visiones que tengan los que están involucrados en las distintas disciplinas. Entonces ahora nos correspondería cada uno de esos actores que tienen disciplinas distintas hacer el estudio profundo de ellos y luego interrelacionar las interpretaciones de esas distintas disciplinas para poder acercarnos al objeto de estudio. Y ahí es donde está la reflexión y una diferencia importante con la filosofía analítica, aunque, repito, tiene elementos muy similares a la filosofía analítica desde el punto de vista de los procedimientos. Les coloqué allí algunos representantes, volví a hacer lo mismo que con el Círculo de Viena, coloqué a Kant de último, sin embargo, Kant debería aparecer de primero. Entonces tenemos a Benjamin, Horkheimer, Marcuse, Habermas, que es un filósofo muy utilizado en los estudios de los discursos, Erich Fromm, psicólogo, algunos de ustedes lo han escuchado, y por supuesto Kant. Ajá. Ahí Pedro, ajá. Son algunos de los representantes. Yo, por supuesto, priorizaría a Kant y Habermas, porque claro, Habermas es, por ejemplo, todos los profesionales de las disciplinas del lenguaje, estudiosos del inglés, por ejemplo, de los idiomas, bueno, su fundamento filosófico es Habermas, porque él es el que plantea pues todos los estudios desde el punto de vista también del lenguaje, pero desde el punto de vista transdisciplinar. Las que continúan. Bueno, la relación con la ética. La filosofía crítica asume a la ética como una disciplina que permite, fíjense, ¿no?, cuestionar, criticar, reflexionar y argumentar
sobre los dilemas que se presentan en el contexto sociocultural determinado y que contribuye a la búsqueda de soluciones interdisciplinarias, insistimos en eso, para permear todas las ciencias y la propiedad de la realidad. Entonces, fíjense, mientras que la filosofía analítica quizás pudiera hacerlo una persona en individual, porque estudia bien el problema, lo descompone, busca las evidencias, estudia cada uno de esos componentes y las relaciona. Acá, en la filosofía crítica, tenemos que consultar otras opiniones. Pero Fidel ya va, y para entonces hacer el estudio del caso, tengo que llamar a la gente. No, pero no, porque usted puede buscar los escritos, quienes hayan escrito de esa situación, seguramente con diversas disciplinas, ahí usted tiene los elementos para poder estudiar a fondo cada una de esas posturas y luego hacer usted su reflexión y su argumentación. ¿Alguna pregunta acá? Bueno, ahí les coloqué, ¿no? Se presenta un contexto sociocultural determinado y contribuye a la búsqueda de soluciones interdisciplinarias, ¿no? Para permear todas las ciencias y la propia realidad. ¿Alguien iba a decir algo? Continuamos. Ahora vamos a ver el pensamiento crítico partiendo de esta postura filosófica, ¿no? La que sigue. Bueno, ahí dice una facultad intelectual que posibilita la problematización del conocimiento y la acción para la emancipación. Eso lo dijo Kant. El conocimiento surge de la sensibilidad y el entendimiento. Lo de crítico es una inclinación a enjuiciar, pero hay que tener cuidado con el enjuiciamiento, porque los juicios de valor también pudieran de alguna manera distorsionar el análisis bioético que estemos haciendo. En este caso, el enjuiciamiento tiene que ver, vuelvo y otra vez, con las evidencias que nosotros tenemos de las posturas o las visiones de las distintas disciplinas que pudiéramos estar utilizando para poder interpretar la situación. El pensamiento crítico busca generar cuestionamientos, vuelvo en eso, juicios y propuestas orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la humanidad. También el pensamiento analítico busca esos cambios y busca replantear las situaciones. Pero acá va fundamentado sobre todo en esa transdisciplinaridad para la reconstrucción del objeto de estudio, de la situación problematizadora que nosotros estamos interpretando, ¿no? El pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades, conceptualiza, aplica, analiza, sintetiza y evalúa información, experiencias, reflexión, razonamiento o comunicación. Aquí hay algo bien importante que dicen, escriben, y Paul, desde mi punto de vista, que es la síntesis. Entonces, a veces cuando hacemos todos estos análisis, nos entendemos de tal manera que nos complicamos la interpretación del caso. Sé que no es fácil, es complejo, claro que lo es, pero también tenemos que hacer el ejercicio de la síntesis, de poder resumir de alguna manera todo lo que vamos observando, de forma que se haga, digo yo, digerible, manejable y que permita la argumentación de lo que estamos escribiendo o de la interpretación que estamos haciendo del objeto de estudio, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento también que se aporta como nuevo en el pensamiento crítico, hay que tomarlo en cuenta y digo yo, hay que ponerlo en práctica, porque con todo respeto, a veces nos cuesta sintetizar, ¿no? Entonces, porque claro, nos extendemos mucho en las reflexiones, en la cantidad de evidencias que tenemos, en el manejo teórico de la situación y luego se nos hace pues un discurso extenso que a veces nos perdemos entre las líneas de ese discurso. Entonces tenemos que practicar la síntesis de los análisis que estamos haciendo para poder lograr la concreción del análisis del caso, desde el punto de vista crítico, ¿no? La siguiente. Mertes, en el 91, expresó que es un proceso consciente y deliberado que se utiliza para interpretar o evaluar información y experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades que guíen las creencias fundamentales, y las acciones. Entonces, la habilidad de pensar correctamente para pensar también creativa y autónomamente de la mirada de distintas disciplinas. Por eso, volvemos a insistir que es transdisciplinar. Fíjense una cosa, ¿no? No estamos hablando aquí de interdisciplinario. Aquí se habla de transdisciplinario. Es decir, que cuando yo hago mi análisis,
que utilizo y tomo en cuenta las distintas disciplinas, tengo que trascender de ella. Va más allá de la simple interpretación aislada, cual mora en conjunto las distintas disciplinas. Al ser transdisciplinar, es transversal la interpretación que yo hago del objeto de estudio o del caso que esté analizando en el método bioético. ¿Seguimos? No sé si antes de hablar de esto, quieren hacer alguna pregunta respecto a lo que es entonces el pensamiento crítico antes de hablar de las características, o le damos a las características y volvemos atrás. Pero quiero en este momento hacer como que un pare, por si hay alguna de las cosas de las que hemos conversado que les interesa profundizar. Y si me das la lámina anterior, por favor, Ajá. claro. Esta. Hasta ahí y hemos insistido en la transdisciplinariedad. Entonces, no sé, por ahí Luis Ahí es Gallego, la pre. levantada. Ajá. Silvi. Adelante, Luis. Le Gracias. escuchamos. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mire, profe, tengo una pregunta. ¿Cómo no? Usted indica que el analítico, o sea, un pequeño resumen, es razonable y reflexivo y el crítico argumentativo y reflexivo. Sí. Pero los dos tienen pasos bastante similares y la diferencia que yo veo es, por ejemplo, que el crítico es lo de la transdisciplinariedad que usted comenta y es argumentativo, el analítico entonces es como, sería como más individual, más personal o como, Sí, o como, sí. Bueno, fíjate, es individual en la medida que tú lo haces, pero no es individual en la medida que tienes que consultar todo un contexto teórico o marco teórico, como lo quieras llamar, para poder hacer esa interpretación. O sea, no hacer la interpretación solo individual, ¿no? Te sustentas, cuando yo hablo de evidencias, en evidencias teóricas, producto de toda la revisión de la literatura que tú has hecho alrededor del caso. ok, Lógicamente, el crítico entonces es justamente argumentar, o sea, de las distintas disciplinas, sí, es señor, respetar obviamente cada disciplina, ninguna es mejor que la otra, sino escuchar los puntos sí, de vista para llegar al así es, análisis así o es. como un consenso, ¿no? Sí, ahora fíjate, has hecho, lógicamente, el crítico toma en cuenta también el contexto teórico, ojo, que parte del análisis, de lo analítico, pero además de eso, entonces ve o toma en cuenta las distintas visiones disciplinarias para luego interdisciplinaria y posteriormente trascender a ella, ¿no? Que sería la transdisciplinaridad. Y justamente ese es el dato de la argumentación, porque entonces tú vas argumentando en función de lo que llevamos esa evidencia, en este caso, de esas distintas posturas, porque una cosa de repente puede ser cómo lo ve un biólogo, cómo lo ve un químico, cómo lo ve el médico, cómo lo ve un cura, cómo lo ve una enfermera. ¿Me estoy explicando? Sí, De allí que los comités de bioética se llaman multidisciplinarios, pero cuando interactúan para llegar a un consenso, ahí hay una transdisciplinariedad, porque se llega a ese consenso desde las distintas visiones, y que no solamente son profesiones, porque hasta el ser común puede también opinar, también puede tener una visión de la situación, el paciente, pues, perfecto. Gracias, profe. ¿sí? Para servirle, Luis. ¿Alguien más? Seguimos entonces. Ok. Vamos para las Esta ya la, características. Ajá, sí, esta estamos ya la allí. había. Ajá, ok. Sí. Pero fíjense, es reflexivo, ya eso lo hemos dicho con el analítico, ¿verdad? Porque analiza resultados, analiza, ¿ven? Analiza resultados de situaciones propias del sujeto o del otro. Es razonable, también eso tiene que ver con lo analítico. Razona dentro. Se perdió el audio. Fidel, te perdimos. Para hablar. Sí, sí, no me di cuenta, pero en mis emociones lo he apagado. ¿Me Adelante. escuchan? Sí, te oímos, sí, sí. Ok. Decía que es reflexivo. Se te volvió a ir el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, aquí este señorito, no, pero tiene batería. Vamos a ver. Sí, doctor, lo Voy a estamos tratar de. escuchando. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo me emociono y empiezo a gesticular. Voy a tratar de no gesticular para no apagar el teléfono este. Porque estoy hablando por el teléfono, no por la Ah, máquina.
Bien, entonces decía, es reflexivo porque analiza el resultado, analiza, viene del método analítico, ¿eh? Para obtener... Te volviste a perder. A ver, ¿me estás escuchando? No, Ahora sí. Ahora, en este momento sí, pero antes ¿O no. me escuchan muy lejos? no te escuchaba Ah, bien, es pero que ya no es que me está dando el dato, tengo problemas con el, teléfono. no, con la conexión de internet. Pero Ah, espero, para ver, ya un momentito. Bueno, pero según los dispositivos tengo señal, pero ahorita sí me acaba de señalar. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos, sí. Ok, cualquier cosa me avisan, porque ya veo que es un problema ahora de conexión de internet. Bueno, entonces no sé dónde quedé, pero vuelvo otra vez. Es reflexivo porque analiza el resultado. Ahí tenemos entonces la filosofía analítica. Razonable sigue siendo dentro del pensamiento analítico, ¿verdad? Predomina la razón sobre otras posturas del pensamiento y las distintas posturas que podamos estar observando. Pero está esto, ¿no? Que es argumentativo. Ofrece un conjunto de razones, de pruebas de apoyo a una conclusión. Permite fundamentar la opinión. ¿Y la vamos a fundamentar cómo? Desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista también transdisciplinar, de las distintas disciplinas que yo puedo involucrar o se involucran en la situación que estoy analizando. Persigue analizar, volvemos otra vez con el análisis, situación, información y argumentos. Busca la verdad de las cosas y llega a conclusiones razonables con base a criterios y evidencia, y quise volver a insistir en la evidencia para que no se nos olvide que eso es importante. Esto es nuevo, no se lo he comentado, es evaluativo. Implica un juicio de valor de las acciones y situaciones que se presentan. Ojo con esto, ¿no? Porque aunque tengo que mencionarlo en el pensamiento crítico, esto no puede prevalecer cuando analizamos los casos bioéticos. Hay que tener cuidado con los juicios de valor que no se deben hacer, ¿no? Dentro de este tipo de análisis. Incluye la resolución de problemas y toma de decisiones. El pensamiento crítico se debe a la resolución de situaciones problemáticas que requieren una posición y acción frente a ello. En eso se parece al analítico. La siguiente. Aquí tenemos el proceso del pensamiento crítico para tratar, no es una guía, ¿no? Pero orienta en lo que es el proceso para desarrollar estos análisis. Conceptualizar la situación, analizar el problema, distinguiendo los problemas principales y los problemas secundarios. Es decir, que aquí también se está desglosando el problema en su parte. Eso coincide con el pensamiento analítico. Pero entonces se reflexiona sobre las posibles soluciones, se soluciona la solución y se argumenta razonamiento, pero desde el punto de vista ahora crítico, porque tienes que argumentarlo. El analítico no me pide la argumentación, el crítico sí. Se evalúa la decisión y se establecen conclusiones razonables con base a criterios y evidencias relevantes, explicando su punto de vista y opinión. Entonces, fíjense que hay como que una sutileza en las diferencias entre el tipo de pensamiento analítico y crítico, pero yo quiero insistir que el crítico fundamentalmente es argumentativo y además transdisciplinario. Eso es lo que lo diferencia enormemente de lo que sería el proceso del pensamiento analítico y del análisis de casos. No sé cuál sigue para ver. Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre ellos. Yo no sé si aquí paramos un momentico a ver si quieren aclarar algo del pensamiento crítico antes de establecer las comparaciones, que en el discurso como que lo he venido comparando, pero bueno. Sí. Jenny, Ahí alguien habló. No sé, alguien habló. Jenny está por allí, ¿no? Por lo que entiendo, yo puedo tener un pensamiento analítico, no necesariamente crítico, pero para tener el pensamiento crítico tengo que tener el pensamiento analítico, porque a la Sí, larga es reflexivo y es argumentativo, pero el analítico no. O sea, no tengo que hacerlo con el pensamiento crítico, sino analizo diferente a este que necesita, a juro, que haya un pensamiento analítico al comienzo, ¿no es así? totalmente de acuerdo. Ok, Sí. ya comprendo. Muchas gracias. Pues, siempre para servirle, claro. Por eso digo, en el crítico profundiza un poco más.
por decirlo de alguna manera. No es que es más complicado, sino que presenta evidencias, de mi punto de vista, más razonables, porque le exige a quien está interpretando la situación o quienes, porque también los casos de bioética, desde el punto de vista del pensamiento crítico, debía hacerse en un equipo interdisciplinario para luego llegar a la transdisciplinaridad. Pero no, fíjate que nosotros hacemos esto aquí en la maestría nosotros solitos, pero ya yo les di los elementos solitos, pero usted puede buscar autores de distintas disciplinas que puedan tener las distintas visiones del caso y usted entonces interpretar. Hay personas, bueno, que se casan, digamos, por decirlo de alguna manera, con una opción, con una opinión. Bueno, perfecto, pero tiene que argumentarla y muy bien argumentada, ¿no? Para, insisto, para que sea veraz o válida sus conclusiones. ¿Alguien más? O sea, aquí solamente está Jenny, Luis y ¿qué? Aymán, Aymen, Alile, Ok. bueno, Ailile, ¿no era? La compañera que participó hace rato. Ajá. Alina. Alina, No, Alina ok, Arriaga, sí, sí. Es que hay una que disculpe, se llama Ailien también, pero la que habló está fue bien, Alina. Ajá. está bien. ¿Alguien más? Ellos Aquí son dice que 25. hay 25, pero entonces No, me son equivoco. 25. No, no están los 25, pero No, son no son 25. 25, no. Porque fíjate, yo tengo dos participaciones allí. Está Gladys, está María Antonieta, creo que todavía está Elizabeth Piña por allí, la doctora Isi. O sea, 26, 26, 25 menos 6, 19. Pero bueno, Bueno, yo quisiera, continúo. tengo una Ajá. inquietud, yo soy Coromoto, y Doctor en la Coromoto, Reilly. cuéntame, Coromoto. que para hacer un análisis desde el punto de vista del pensamiento crítico, previamente o como base, tendría que haber hecho primero, siguiendo los lineamientos del pensamiento analítico. ¿Es así o podría ir directamente a un pensamiento crítico? No tiene que pasar primero por el análisis. Sí, eso me imaginaba, pero quería estar Usted misma segura. lo dijo, Muchísimas si gracias. primero viene todo el análisis, no, porque ¿cómo vas a establecer una crítica argumentativa si no has analizado primero, ¿no? Bueno, Debes seguro eso que me pasar por el imaginaba, análisis. pero Sí, quería estar segura. Muchísimas gracias. perfecto, para servirle. Gracias a usted. Por ahí está Alina, ¿eh? Con la manito levantada. Ajá, espérate, yo te voy a decir quién es. Coromoto fue Alina, la que habló ahorita. No, Coromoto habló sí. ahorita y no ha Pero bajado la mano. hay una manito Sí. allí que es Alina Arriaga. Ah, sí, Ah, Arriaga. yo no Por la aquí veo. la estoy. Dígame, Alina. O esa es Ajá. la manito la vez pasada. Se le quedó la mano congelada arriba. Yo creo. Bueno, Ay, continuamos entonces. ajá. Vamos Ah, entonces con las diferencias y aquí le hice un cuadrito. Dame la próxima, por favor, para que ustedes cuando tengan esta presentación, pues lo vean como que más la comparación, ¿no? Digo yo que más visual. Entonces el pensamiento analítico es detallista y metódico, mientras que el crítico es argumentativo. En el analítico, pensar en el propósito, en el crítico es conceptualizar la situación. Analítico expone la pregunta, recopila información y plantea punto de vista. El crítico analiza el problema distinguiendo los distintos problemas principales y los secundarios y reflexiona sobre las posibles soluciones. El analítico verifica las suposiciones, piensa en las implicaciones, mientras que el crítico selecciona una solución argumentada, producto de ese razonamiento crítico, pero además evalúa la decisión. Y ahí es donde viene la transdisciplinaridad, porque habría que evaluar desde las distintas ópticas. Se utilizan conceptos para hacer inferencia en el analítico, establecen conclusiones razonables, deben ser precisas con suficiente evidencia, siempre insisto en la evidencia, además de ser relevante, mientras que
El crítico también establece conclusiones razonables con base a criterios y evidencias también, pero explicando el punto de vista y opinión desde la argumentación. Ahí traté de resumir, pues, lo que le he presentado hoy para tratar de establecer esas diferencias. Y vemos también como aparte de diferencias hay puntos comunes, porque lógicamente, fíjense que en el punto 3 del pensamiento crítico lo coloco, analizar el problema, o sea, partimos primero del pensamiento analítico para luego profundizar en las reflexiones, en la evaluación que vayamos a hacer del caso, pero siempre argumentando desde distintos puntos de vista disciplinarios, por eso la buena manera. Si tienen alguna pregunta, con esto estamos cerrando mi exposición, pero ahora podemos conversar.